los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Así es, ya estamos junto a Pancho Aravena para conversar con nuestros invitados de esta tarde. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal? Muy bien, Polo. Oye, súper interesante lo que hacen nuestros invitados de hoy, porque de alguna manera estamos familiarizados cada vez que leemos, por ejemplo, sobre equipos de andinismo o escaladores que vuelven de grandes gestas, ¿no? Y las consecuencias médicas que tienen. O, por ejemplo, lo que pasa con los mineros que trabajan intermitentemente en condiciones de mayor altitud y bueno, todas las necesidades que hay como hacer chequeos médicos de eso, pero la verdad es que no hay estudios que sistematicen la información y que nos den certeza respecto de los efectos que tienen, particularmente los efectos cardiovasculares que tiene la exposición intermitente a la falta de oxígeno en altura. Y nuestros invitados de hoy se dedican justamente a eso y han avanzado de manera bien especial. Ya estamos con los doctores Emilio Herrera, que es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, y Rodrigo Castillo, que es investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes. No, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Partamos un poco por esto que parece específico, pero que me imagino que tiene o puede tener potencialmente muchas aplicaciones, ¿no? ¿Por qué estudiar algo así? ¿Por qué estudiar y por qué es relevante estudiar los efectos cardiovasculares de esta exposición intermitente a estas condiciones? Bueno, está bien estudiado en realidad los efectos cardiovasculares que tienen los seres humanos en la exposición aguda, como lo que ocurre con los montañistas, los alpinistas, por ejemplo, o la gente que vive permanentemente en altura. Pero nosotros en Chile tenemos un patrón de exposición a la altura que se llama hipoxia hipobaríca intermitente crónica, que es a la cual están sometidos los mineros, los militares también que hacen que están en altura, y la gente de aduana, los astrónomos también. Y este patrón está muy poco estudiado. Que trabajan como en turnos, ¿no? Que trabajan en turnos, claro. Yeah. Trabajan generalmente en 4 días arriba, 4 días abajo o 7x7. Y esto se puede extender hasta por varios años. Y en realidad no conocemos la respuesta en el largo plazo que ocurre en el sistema cardiovascular. Y nuestra sospecha es que esto puede inducir enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión pulmonar o hipertensión sistémica, y también producir algún riesgo cardiovascular a largo plazo. Pero como no está estudiado, y yo creo que es un deber del punto de vista de salud pública del país, porque el país de alguna manera depende, claro. El 10% del ingreso del país depende de la minería, y esto está aumentando. El 30% de la inversión extranjera depende de la minería también. Entonces, un porcentaje gigante de nuestras exportaciones también. Exacto, entonces mineras, uno lo piensa y es descabellado no saber qué le pasa a nuestros trabajadores de altura, ¿no? Y eso que a mí me ha tocado recientemente estar en varias faenas mineras y hay bastante preocupación. Claro, pero es por el individuo, ¿no es cierto? Preocupación por las condiciones de cada uno de ellos. De hecho, para ir a ciertas faenas a uno le hacen una evaluación, una serie de exámenes, una evaluación para ver si puede estar efectivamente expuesto a esa situación de altura, de trabajo en altura. Claro, pero son investigaciones o análisis puntuales de cada uno de los individuos, pero no están de alguna manera sistematizados, ¿no es cierto? Ese es el tema. Claro, o sea, hay digamos, normas técnicas que están reguladas, digamos, por la Superintendencia de Seguridad Social y otras entidades que lo que hacen es algún tipo de chequeo, digamos, previo al ascenso de esta población. Bueno, estamos hablando principalmente de los mineros, ¿cierto?, que van a altura y que se hacen cierto tipo de sondeo, digamos, para ver si tienen algún tipo de patología que les impida tener un ascenso controlado o algunas condiciones que puedan en teoría simular que puedan descompensar algún tipo de patología crónica. Por ejemplo, los pacientes que tienen hipertensión crónica o los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, ¿cierto? Los que tienen o que han tenido algún infarto agudo al miocardio, que si uno lo engloba son las principales causas de mortalidad cardiovascular en hombres. Entonces, obviamente no sería, por llamarlo de alguna forma, ético someter a una persona que va a trabajar en un ambiente de altura a un riesgo mayor. Entonces se hace cierto chequeo y esos en teoría se descartan,
o en teoría uno dice, ¿puedo esta población controlarla de cierta forma en altura en los distintos ciclos de exposición? Y eso está regulado en cuanto al tiempo, como decía Emilio, o sea, una hipoxia crónica más de 6 meses, o en el caso de los turnos, saber efectivamente qué es lo que debiera pasarle en el tiempo, que eso es lo que en teoría no está estudiado y nosotros hemos tratado de modelar con el modelo animal, que es a lo que nos dedicamos. Eso es súper interesante porque uno podría pensar que la manera de estudiar y aproximarse a este problema es ver básicamente las fichas médicas y seguir a esta población, ¿cierto?, de humanos que hacen estos trabajos, ¿cierto? Ustedes mencionaron, los mineros, los militares, carabineros, astrónomos, etcétera. Pero la gracia, además, es que ustedes van cotejando eso con la investigación que hacen ustedes y que han hecho, entiendo, vienen de otro lado, digamos, de hace más tiempo con modelos animales. Cuéntanos un poco con qué animales y cómo simulan las condiciones de altura, porque por asuntos prácticos, me imagino, no están viajando todo el tiempo, ¿no? Claro. Nosotros, para este estudio en específico de los mineros, lo simulamos con un modelo de rata, en el cual tenemos una cámara hipovárica, que es una especie así de submarino, en el cual podemos bajar la presión ambiental, porque lo que ocurre en altura es que cae la presión ambiental y eso disminuye la disponibilidad de oxígeno. Y por lo tanto, en esta cámara nosotros podemos disminuir la presión ambiental y eso simula la altura. Entonces podemos llevar a la rata a estos mismos turnos. Lo podemos hacer a 4.000 metros, a 3.500, a 5.000, dependiendo de la mina que queremos simular, ¿sí? Perdón, ¿y cómo se gradúa, se compara con la exposición cuando uno habla de la exposición de un... Aquí equivale en términos de día, un minuto de humano, ¿cuántos minutos de rata? Sí, eso se calcula por la tasa metabólica de la rata. Y también por cuánto vive una rata versus al ser humano. Entonces todo eso está bien establecido. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, que una exposición de 10 ciclos equivale más o menos a 10 años, a 2 años del ser humano. Entonces podemos llevar una rata, podemos ir evaluándola, porque en cada uno de estos ascensos nosotros podemos hacer un seguimiento cardiovascular de ese animal. Entonces podemos ver, y la gracia del modelo animal es que está muy bien controlado. Tiene la misma alimentación, tiene la misma genética de alguna manera, por lo tanto la única variable que cambia es la exposición, la caída de oxígeno. Mientras que en el ser humano, la gran dificultad que tenemos con estudiar el ser humano es que hay múltiples de variables que pueden afectar esa respuesta. Entonces depende qué come, si toma o no, si fuma o no. Y con la vida de ese individuo. La propia variable genética, la historia, si obeso o no, también cambia mucho la respuesta. Entonces con esto podemos estudiar específicamente cuál es la respuesta del sistema cardiovascular en términos de función cardiovascular a la hipoxia. Y podemos llevarlo hasta unos equivalentes de 5 años en este momento de la rata. Entonces podemos hacer todo el estudio entre hipoxia inicial hasta los 5 años equivalentes en el ser humano. ¿Y qué es específicamente lo que se mide en términos de respuesta cardiovascular? O sea, dentro de la respuesta, lo inicial, bueno, tenemos dos tipos de respuesta. Una respuesta que en teoría es como la respuesta central, que es lo que pasa en el corazón. O sea, cómo el corazón responde desde el punto de vista cómo se contrae, ¿cierto? Y cómo eso determina una alteración en la circulación de los vasos, ¿ya? Cuando uno habla así en forma bien simple, ¿cierto? Los determinantes de la presión arterial, si uno habla como la fórmula así matemática, ¿cierto? Para citar a los matemáticos, depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular. Entonces el gasto cardíaco depende de la función del corazón, como una bomba, ¿ya? Y los vasos, ¿ya? Los vasos periféricos son los que determinan la resistencia. Entonces, en teoría ahí juntamos un poco las líneas, ¿cierto? Porque yo me dedico básicamente a lo que es función cardíaca, o lo que partí como investigando inicialmente, y Emilio se dedica al tema de la función vascular. Entonces, ocupamos el modelo animal, ¿cierto?, en base a esta cámara hipovárica, y aprovechamos, digamos, la expertise de cada uno, de ver la respuesta central o cardiovascular y la respuesta vascular, que es la que determina la resistencia al flujo. Entonces, así, nosotros haciendo estas dos mediciones, ya que son, en general, una vez que terminamos los tipos de exposición, lo hacemos fuera del animal, lo que se llama un modelo ex vivo, ¿cierto? O sea, no ocupamos el animal entero, sino que uno termina la exposición, hace la disección del animal y expone, digamos, el corazón a ciertas condiciones y los vasos a ciertas condiciones. Entonces eso permite aislar las otras variables que pueden influir en la función cardiovascular, pues uno puede obviamente sacar conclusiones mucho más certeras de lo que está pasando en los distintos territorios. Entonces eso es una cosa que ha permitido sacar distintas conclusiones y que es lo que en teoría hemos podido también publicar. Estamos conversando con los doctores Emilio Herrera del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y Rodrigo Castillo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cuáles son los resultados con los que se han encontrado en este estudio?
Hay unos resultados bien interesantes que nosotros no nos esperábamos, en realidad, que inicios tempranos, o sea, los primeros ciclos a los cuales se exponen estos animales son cardioprotectores. Es decir, un animal tiene menor riesgo cardiovascular al estar expuesto a estos ciclos intermitentes. Eso es como si el sistema se entrenara. Se entrenara, exactamente, una especie de ejercicio al sistema cardiovascular a estas caídas de oxígeno. Entonces, después uno puede simular con el animal ya muerto, digamos, con los tejidos del animal, uno puede simular un infarto cardíaco. Y a ese infarto el tejido responde mucho mejor. Por lo tanto, teóricamente, nuestros hallazgos demostrarían que el minero en su primera etapa de exposición estaría cardioprotegido. Primera etapa estamos hablando de los periodos de cuánto tiempo. Del primer año, al menos. En el primer año tendría una mejor función cardiovascular. ¿Y después? Si este minero hace un infarto, por ejemplo, estaría con una mejor recuperación a ese infarto. Perfecto. ¿Sí? Entonces, eso fue totalmente inesperado. Y esto depende de la capacidad antioxidante endógena que generan estos animales. Que probablemente, que ahora lo que estamos haciendo, estamos midiendo en el plasma de los mineros, en conjunto con la Escuela de Salud Pública, estamos midiendo la capacidad y el estrés oxidativo, la capacidad antioxidante de estos mineros, para ver si en realidad se correlacionan nuestro estudio. Y a largo plazo, encontramos efectos nocivos, digamos, para el sistema cardiovascular. Es como que hay una curva ahí de... Después de alrededor de 2,5 a 3 años empieza a caer esta mejor respuesta y podría inducir una mayor falla, sobre todo en el sistema vascular. O sea, pasa de una mejor protección a una peor situación que la promedio, ¿no? Una mala adaptación, uno lo podría decir, porque inicialmente, claro, lo que ocurre es una adaptación, pues claro, probablemente todos esos mecanismos que se activan pueden producir daño a largo plazo. Eso es lo que en teoría nos... ¿Y cómo se compara con la información que hay respecto de las poblaciones que viven en esas condiciones? La variabilidad, la intermitencia. O sea, lo que está estudiado y los seguimientos que hay a menos años, hay algunos seguimientos actuales que plantean hacerlo por 5 años, que es como ejemplo uno mide la sobrevida. En los estudios clínicos, cuando uno mide sobrevida, ¿cierto? En las curvas de mortalidad uno generalmente lo hace a 5 años, que es lo que estadísticamente uno hace, ¿ya? En el animal, claro, nos trata de modular esa respuesta de alguna forma, pero en general lo que está descrito es que obviamente uno puede hacer separaciones por altura, no sé, por los que están bajo 2.000 metros, que sería como lo más básico, digamos, después entre 1.000 y 3.000 y sobre 3.000, que ya es como la minería de gran altura. Entonces uno puede esperar que quizás, claro, aquellos que están expuestos a mayor cantidad de hipoxia o más alto, en teoría la intensidad de la respuesta sea mayor. Claro, pero eso cambia a lo que voy, es que lo que hemos destacado, que ustedes estudian como la intermitencia de ese factor, de la altura, ¿cierto? Claro. Pero las poblaciones que viven, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en las poblaciones de el extremo norte, claro, exactamente, que toda la vida han vivido así. Me imagino también han sido estudiadas en función de eso. ¿Existe también como una correlación respecto de su mayor capacidad o menor capacidad? En este caso sin intermitencia. ¿Sin intermitencia? Claro. Sí, estas poblaciones tienen efectivamente un desafío permanente cardiovascular y tienen una hipertrofia cardíaca que denota una respuesta, porque el corazón en el fondo es una bomba. Claro. Y un músculo. Entonces que toda su vida ha tenido que bombear más para compensar la falta de oxígeno, bombea más rápido. Claro. Y tienen hipertrofia sobre todo del lado derecho. Tienen hipertensión pulmonar estos pacientes. Ahora, depende mucho de si nació en altura o no, si tiene ancestro... Porque, por ejemplo, los tibetanos están genéticamente adaptados, los andinos eso también está pensando, porque adaptación. Genéticamente tiene que haber ahí también un registro, ¿no? Hay una evolución de las poblaciones. en diferentes razas. Ustedes hablaban de dos grupos, ¿no es cierto? No sé, personas que están expuestas de manera intermitente a la altura durante un periodo de un año aproximadamente, y ahí esto se constituye en un factor protector, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cardiovascular, situación que cambia en el periodo posterior. Pero ¿qué pasa a largo plazo? Porque hay gente que pasa toda su vida, o no sé, están 30 años trabajando con ese sistema de turno. ¿Ahí se ha podido experimentar también en ese sentido, prolongarlo en el tiempo? O sea, eso no se conoce mucho. O sea, es un poco la idea de modelar el tiempo, porque los seguimientos que hay, las normas técnicas que se han hecho son, no sé, por el año 2000, hay uno el 2003, otra que salió hace poco, a finales ahora del 2018. Entonces, la idea del seguimiento riguroso desde el punto de vista cardiovascular es hacerlo en forma prolongada. O sea,
hacer lo que llaman un seguimiento clínico, una cohorte en el tiempo, y ir midiendo todas estas respuestas de presión, variables probablemente no solamente estructurales, sino que ver la función cardíaca propiamente tal. Eso es más difícil porque requeriría, claro, que haya alguien que la pueda medir en altura, ¿ya? Lo que está descrito y publicado es que se ha medido cuando el minero, el obrero, la persona que está baja, ¿cierto?, al plano, y ahí se puede medir, pero igual hay tasas de respuesta que pueden cambiar. Entonces, teóricamente, si uno lo piensa objetivamente, no sabemos qué le pasa a largo plazo a la función cardiovascular estando arriba, ya sea intermitente. En el momento en que claro, está crónica se sabe, eso se ha estudiado, sí. pero agudo no, eso no está caracterizado. Ahora, pero en animales sí nosotros hemos tenido hallazgos de que podría tener efectos nocivos, digamos. Ya, nocivos incrementales. Digamos. Deleterios para la salud cardiovascular. Y la idea del estudio, esto también es poder de alguna manera modelar o predecir la respuesta que tengan esta exposición, digamos. Muy corto para ir cerrando, hablábamos de que esta investigación que están haciendo ustedes son datos que no existen en investigación, que nadie se ha hecho cargo antes, ¿cierto?, a esta exposición intermitente a la altura y los efectos cardiovasculares. Igual, cuando uno piensa en investigaciones que son locales, que nacen de problemáticas locales, como lo que describíamos respecto del país, también uno puede proyectar para las aplicaciones que pueden tener como más universales, ¿no? Que pueden, en esta posta del conocimiento científico, hace que las cosas se amplifiquen. ¿Cómo ven ustedes o cómo imaginan que puede trascender su investigación en esos términos, en circunstancias distintas, en realidades distintas? Es súper importante la pregunta, gracias por ello, porque la mayoría de las veces que uno muere, o en enfermedades crónicas no transmisibles, que en el fondo llevan a la muerte, hay hipoxia finalmente, o asfixia en algunos casos, pero en el fondo la célula que deja de recibir oxígeno es la que induce la muerte. Y este año, de hecho, el premio Nobel de Medicina y Fisiología fue dado a los descubridores de cómo las células sensan el oxígeno. Y nosotros justamente estamos trabajando con esa vía metabólica también, de cómo las células sensan el oxígeno, por lo tanto podría ser eventualmente útil para enfermedades que efectivamente tengan intermitencia en la oxigenación sin necesariamente tener que estar subiendo y bajando en altura. Hay algunos cánceres que presentan eso, la apnea del sueño, por ejemplo, presentan esos cuadros también. Entonces, eventualmente podría trascender a otras enfermedades también estos estudios. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a los doctores Emilio Herrera, investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas, en el caso de Emilio, y Rodrigo Castillo, de la Facultad de Medicina, ambos de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pancho. Un gusto, como siempre. Martes. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy la carta más bonita. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Pablo Ortúzar. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a The Killers. Y les recuerdo que pueden concursar en Duna a la carta a través de Duna.cl y votar por las mejores canciones del 2019. Se pueden ganar libros de música de colección. Que estén bien, nos vemos mañana. Chao.